Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión te voy a explicar cómo utilizar las reglas o fórmulas de derivadas de funciones algebraicas. Y bueno, y me refiero a funciones básicas, ¿sí? Les voy a tratar de que este video sea lo más corto posible. Primero que nada, es muy importante si no sabes el concepto de derivada, el concepto geométrico, definición geométrica de la derivada, que por favor veas el video que te estoy dejando aquí abajo en la descripción de este video de definición geométrica de la derivada, ¿sí? Pero bueno, tantito nada más a grandes rasgos te explico el concepto de derivada. Bien, en el video anterior, el que te estoy dejando aquí en la descripción de este video, ¿sí? Definimos la derivada como, o en su definición geométrica, es la pendiente de la recta tangente a la curva de una función, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo tengo esta línea azul, que es la curva de una función y igual a f de x, una función cualquiera, y de manera arbitraria, aquí te dibujo una recta tangente en color rojo que está tocando a la curva en el punto de coordenadas x, f de x. Y bueno, en el mismo video anterior llegamos a esta fórmula, ¿sí? Que la derivada de y con respecto a x es el límite cuando h tiende a cero de todo esto que te estoy expresando aquí, ¿sí? F evaluado en x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿cómo llegué a esta fórmula? En el video anterior yo te explico cómo se llega a esta fórmula, que se conoce como regla general de derivación o regla de los cuatro pasos. Ahora bien, el objetivo de este video es enseñarte a que aprendas a derivar funciones algebraicas con las fórmulas de derivadas básicas, ¿sí? Las fórmulas de derivadas que voy a estar utilizando en este video van partiendo justamente de esta definición. Se podría hacer la demostración de cada fórmula, pero ese no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es que tú como estudiante aprendas a utilizar las reglas de derivación, ¿sí? Por lo menos las básicas y que sea lo más rápido posible. Bueno. Ahora sí, voy a empezar con la primer formulita para derivar. Bien, empiezo con la primer formulita de derivación y la más básica, ¿sí? La derivada de una constante con respecto a x es cero. Siempre la derivada de una constante va a ser cero. Claro, ahorita estoy derivando con respecto a x. No necesariamente se va a derivar siempre con respecto a x, pero bueno. Entonces aquí dice, ejemplos, deriva las siguientes funciones. ¿Ok? Todas estas son funciones constantes. Empiezo con el primer ejemplo, dice que y es igual a 5, o sea, mi función es f de x igual a 5. Ok, ¿cuál sería la derivada de y igual a 5? Bueno, la derivada de 5 sería cero. ¿Por qué? Porque esta fórmula, que es la primera, dice que la derivada de una constante es cero. Yo puedo expresar la derivada de esta manera, en este caso cero, o bien también puedo expresar la derivada con esta nomenclatura. La verdad que hay varias nomenclaturas. Sí, en esta ocasión, por ser más sencillo el asunto y para escribir menos, voy a quedarme con esta nomenclatura, ¿sí? En todas las derivadas, y' igual a cero, que significa derivada de y con respecto a x. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Vámonos con el segundo ejemplo. Bueno, aquí mi función es y igual a menos 8. Ok, ¿cuál va a ser su derivada? Bueno, pues menos 8 es una constante y por esta fórmula que yo estoy llamándole fórmula uno, pues la derivada de menos 8 es cero. Ok, tercer ejemplo. Mi función es y igual a pi. Pi es una constante, ¿sí? Y la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, la derivada de pi con respecto a x va a ser igual a cero. Y vámonos al último ejemplo. Mi función es y igual a 6e elevado al cubo. E, que es la constante de Euler. Si no recuerdas cuánto vale la constante de Euler aproximadamente, esto sale de un límite en el cálculo diferencial, pero bueno, ahí está una aproximación de la constante de Euler, ¿sí? Yo me doy cuenta aquí que también esto es una función constante. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí no tengo ninguna x, ¿sí? Y yo estoy derivando con respecto a x, entonces esto es una constante. Por lo tanto, la derivada de eso también sería cero. Y ahí ya tengo resueltos los ejemplos de derivadas de una función constante. Esta fue la primera fórmula. Toma nota hasta aquí pausando el video. Y me voy a la segunda fórmula. Ok, segunda fórmula, ¿sí? La derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a uno. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí lo estoy poniendo derivada de x con respecto a x igual a uno. También la fórmula pudiésemos ponerla, no sé, porque te repito, no siempre
vamos a estar trabajando con la letra X. O sea, esta fórmula bien pudiera estar también, por ejemplo, derivada de t con respecto a t. Y de todas formas, la derivada me daría 1, ¿sí? Entonces, siempre que derives una variable con respecto a la misma variable, su derivada vale 1. Por ejemplo, aquí mi función es y igual a x, ¿ok? Entonces, ¿cuál será mi derivada? Pues la derivada de x con respecto a x es 1. Aquí está, la derivada de x pues sería 1. Que de repente, bueno, me cambiaron las letras, ok, mi función es s igual a t y yo voy a derivar esta función con respecto a t. Ah, pues la derivada de s con respecto a t también sería igual a 1. Sí, aquí no importa la letra que te pongan, aunque nosotros normalmente utilizamos los formularios en términos de x, utilizamos x como variable independiente y como variable dependiente a la letra y. Pero bueno, aquí nada más es que estés consciente que te pueden variar las letras. Ok, vámonos a la tercera formulita. Pausa el video y toma nota. Ok. Tercera fórmula, ¿sí? Derivada de c por x, o sea, bueno, con respecto a x. La derivada de una constante por x y derivado con respecto a x. Eso es igual a la constante. Esta fórmula, la verdad que varios formularios de derivadas no la traen, pero bueno, sirve agregarla aquí. Y bueno, entonces aquí me pide que yo derive estas funciones. La primera es y igual a 5x. Entonces aquí este 5 funge como la letra c, es esta c de la fórmula, ¿sí? Entonces, utilizando esa formulita número 3, la derivada de esta función que es y igual a 5x, pues sería simplemente la misma constante, que en este caso es 5, ¿sí? Y también tiene una explicación lógica, porque la derivada de x vale 1. Entonces aquí 5 por la derivada de x que vale 1, por esta fórmula 2, pues queda 5. Pero bueno, ya vamos a utilizarlo como fórmula. Siguiente función, y igual a 3 medios de x, ¿ok? Yo quiero la derivada de eso, pues 3 medios es la constante que está multiplicando a x, pues entonces la derivada de 3 medios de x simplemente sería 3 medios. Siguiente función, y igual a 5 tercios de pi multiplicando a x. Ok, aquí 5 tercios de pi, bueno, es una constante que está multiplicando a la variable x. Entonces, si yo quiero derivar esto con respecto a x, por esa formulita 3, la derivada de y con respecto a x sería igual a 5 tercios de pi. Y aquí ya tengo resueltos estos ejemplos con esta formulita número 3. Toma nota hasta aquí, pausando el video y vamos a la siguiente fórmula. Bien, ahora tenemos la derivada de x elevada a la potencia n con respecto a x. Sí, cuando tenemos esta derivada, esto nos dice que esto es igual al exponente, que en este caso es n, por x elevado a la n menos 1. A esta aquí, en este pequeño formulario, yo le estoy llamando fórmula número 4. Bien, pues aquí tenemos algunos ejemplos que me están pidiendo que yo pues derive. Entonces vamos a derivar primero, mi primera función es y igual a x a la 6. Entonces mi derivada de y con respecto a x, siguiendo simplemente esta formulita, aquí n es el exponente, en este caso 6. Entonces aquí dice que es el exponente por x elevado a pues n menos 1. Entonces aquí sería 6 por x y al exponente 6 yo le resto 1, ya directamente hago la resta, entonces me queda exponente 5. Entonces la derivada de x a la 6 es 6x a la 5. La que sigue, vamos a derivar esta. Aquí mi función es y igual a x elevado a la e, es la constante de Euler. Siguiendo esta formulita, pues la e sería mi n para la fórmula, entonces yo nada más la puedo expresar así, e por x elevado a la e menos 1. Como no nos gustan los decimales, la dejamos así, porque bien yo podría aquí poner el valor de e, que es 2.7182, y aquí a 2.7182 restarle 1, pero se vería feo. Entonces se ve más elegante así. ¿Ok? Así la vamos a dejar. La última. Mi función es y igual a x a la 2 tercios. ¿Ok? 2 tercios es mi n. Siguiendo esta fórmula es n por x a la n menos 1. Entonces aquí sería prácticamente 2 tercios, que es mi n por x. Y a 2 tercios le resto la unidad, o sea, 2 tercios menos 1. ¿Sí? Cuando restes fracciones, cuando a una fracción le restes la unidad, te voy a dar un truco. Solo funciona cuando le restes el número 1. ¿Sí? Nada más. No lo vais a hacer con otras cantidades. Si a 2 tercios le quieres restar 1, haz este truco. A 2 réstale 3. 2 menos 3 es menos 1. Entonces 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Y ahí ya la tenemos derivada. ¿Sí? Bien. Pues vamos entonces por la siguiente formulita. Toma nota hasta aquí. Bien, siguiente formulita. La derivada de una constante multiplicada por x a la n. Y bueno,
con respecto a X. ¿Sí? Te repito, esto pudiera estar con respecto a otras letras. ¿Sí? Bueno, entonces esta fórmula igual no viene en los formularios de derivadas de los diferentes autores, pero bueno, se puede expresar como una fórmula esta situación. Si esto dice que es igual al coeficiente, en este caso la constante multiplicada por el exponente, aquí está, mira, la constante por el exponente y, bueno, por X y al exponente le restamos 1. Y aquí tengo unos ejemplos que me están pidiendo que yo resuelva. Empiezo con el primer ejemplo, ¿sí? Aquí, esta derivada va a ser igual. Recuerda que esto es derivada de Y con respecto a X. Aquí mi coeficiente es -6, multiplico -6 por 8, entonces eso me queda -48 y al exponente le resto 1, 8 menos 1, 7. Vámonos con la que sigue. Recuerda que aquí también te pueden tocar exponentes fraccionarios, ¿sí? Podemos tener también coeficientes fraccionarios. Entonces aquí es y igual a 3 medios de x elevado a la 1/5. La derivada quedaría así, ¿sí? Sería 3 medios multiplicado por 1/5. Cuando multiplicas fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces me queda 3 por 1, 3, 2 por 5, 10. Sería 3 décimos. Si multiplico 3 medios por 1/5 es 3 décimos por x. Y al exponente 1/5 le resto 1. ¿Sí? Acuérdate el truquito que te expliqué. Si a 1/5 le restas 1, bueno, 1 menos 5 es -4. Entonces queda -4/5. Y la última. Esta última está interesante porque yo tengo pi, que sería esta c, y por x a la n, pero aquí dice raíz cuadrada de x, y eso te puede sacar de onda porque tú no estás viendo una x elevado a la n. Pero vale la pena recordar tantito una regla de los exponentes en el álgebra. En el álgebra, en la materia de matemáticas 1, nos enseñaron que si yo tengo un radical, esta n en el radical es el índice del radical, ¿sí? Y aquí esta m es el exponente de la cantidad a la cual estamos sacando un cierto tipo de raíz. Esto se puede expresar como un exponente fraccionario de esta manera. ¿Sí? El numerito de adentro es el numerador y el índice del radical es el denominador. Entonces, raíz cuadrada de x, y es como si yo tuviera aquí, recuerda que esta x tiene exponente 1 que no se escribe y el índice aquí es 2 cuando es raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de x yo lo puedo expresar de esta manera, o sea, mi función y seguiría siendo, o mi x, perdón, pi que multiplica x elevado a la 1 medio. Y ahora sí yo puedo derivar eso. Vamos a derivarlo por acá. La derivada va a ser igual. Ahora sí, multiplico, pues en este caso el coeficiente que es pi por el exponente, sería pi por 1 medio, lo expreso así. 1 medio de pi por x y al exponente le resto 1. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Entonces me quedaría de esta forma, 1 medio de pi por x elevado a la -1 medio. Y ahí tendría yo la derivada. ¿Sí? Listo. Pues toma nota hasta aquí y vamos a la siguiente fórmula. Bien, siguiente fórmula. Cuando yo tengo la derivada de una suma o resta de funciones, y bueno, con respecto a x, eso es igual a la suma o restas de cada una de las derivadas de las funciones. ¿Sí? Esta formulita también, bueno, se pudiera utilizar otra nomenclatura ya en las fórmulas, porque si igual esto, yo lo pude haber expresado de esta manera, ¿sí? La derivada, a ver, un segundito aquí. ¿Sí? La derivada con respecto a x de esta suma o resta de funciones, también la pude haber puesto así, con esta otra nomenclatura. ¿Sí? Que significa exactamente lo mismo. Hay que recordar que la derivada de u con respecto a x es lo mismo que u'. Es otra manera de nombrar la derivada y que, bueno, acorta un poquito la fórmula, ¿sí? Pero bueno, el punto de esto es que la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada uno de los términos. Y bueno, aquí me están pidiendo que yo derive estas funciones. Voy a empezar con la primera y aquí sí ya empezamos a mezclar con las fórmulas anteriores. ¿Sí? Empiezo con la primera. Voy a empezar a derivar esta. Aquí sería mi derivada de y con respecto a x. Ok. Utilizando esta fórmula, a la cual le hemos llamado 6, pues sería igual a la suma o resta de las derivadas de cada uno de estos términos. Entonces esto me quedaría así. Prácticamente sería la derivada de esto con respecto a x menos la derivada de 8x cúbica con respecto a x y menos la derivada de 3 con respecto a x.
Ahorita te enseño igual un truquito para hacerlo directo, pero bueno, por el momento pues te estoy enseñando que estoy utilizando esta fórmula, ¿sí? Toda esta fórmula número 6. Entonces aquí, por ejemplo, para derivar este término, me doy cuenta que debo utilizar esta fórmula, que es la 5. Voy a anotarte abajito las formulitas que voy a ir utilizando, ¿sí? Aquí te anoto esta formulita, aquí voy a usar la 5. También me doy cuenta que para derivar esto, otra vez es lo mismo porque tengo constante por x a la n, sería otra vez la fórmula 5 para derivar esta. Y para derivar la última, pues 3 es una constante, es la derivada de una constante que sería la fórmula número 1. Entonces aquí te anoto la fórmula que voy a utilizar, ¿sí? Entonces aquí sería la número 1. Ok, entonces aquí, bueno, ya vamos derivando, pues en esta ocasión vamos a utilizar esta, es nada más aquí multiplicar 2 por 4, 8, y al exponente le restamos 1. Entonces aquí me quedaría 8x al cubo, menos, aquí sería 8 por 3, 24, y al exponente le resto 1, pues no me quedaría x cuadrado. Y la derivada de 3 que es 0, 0 ya ni siquiera se escribe, prácticamente ahí ya sabemos que esta derivada nos da 0, ya ni siquiera lo escribo. Entonces aquí estaría ya mi derivada. Ahora, un truquito fácil, si tú quieres hacer esto de forma más rápida, la verdad es que pues este paso lo podríamos omitir, pero bueno, ahorita te estoy enseñando a utilizar esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí me piden derivar esto, que es una función polinomial, simplemente ya de forma directa es nada más multiplicar el coeficiente por el exponente, 2 por 4, 8, y al exponente le restas 1, aquí está. Luego aquí, menos 8 por 3, aquí está menos 24, y al exponente le restas 1. Y saber que la derivada de 3 es 0, porque es una constante, y listo, lo puedes hacer de aquí para acá de forma directa. Ahora voy a derivar esta otra función. Bien, voy a derivar esta función. Aquí ya es s en función de t. S es como si fuera y, t es como si fuera x. Ya no voy a hacer, digamos, este paso. Ya te la voy a enseñar a derivar de manera directa. ¿Sí? Entonces ya nada más sería así. La derivada de s con respecto a t, aquí nada más multiplico 2 tercios por un cuarto, ¿sí? Bueno, esto me quedaría 2. Fíjate, 2 por 1, 2. 3 por 4, 12. Sería 2 doceavos. Pero 2 doceavos se puede simplificar, ¿sí? Entonces simplificamos 2 doceavos, que sería prácticamente un sexto. Si yo multiplico 2 tercios por un cuarto, eso a mí me da un sexto. Y me queda t, y bueno, a un cuarto le resto 1, sería menos 3 cuartos. Luego aquí multiplico este coeficiente, que es menos 3 por 2 tercios, ¿sí? Menos 3 por 2 tercios. Eso quedaría menos 6 tercios, pero si lo simplificamos, me queda menos 2 enteros. Ya me queda menos 2, t, y al exponente 2 tercios le restamos la unidad. 2 tercios menos 1 sería menos 1 tercio. Y la última, que sería la derivada de t. ¿Sí? La derivada de t, pero t la estamos tratando como si fuese x. La derivada de x con respecto a x es 1, bueno, entonces la derivada de t con respecto a t, pues sería 1 también. Entonces aquí me quedaría menos 1. Y ahí ya estaría derivada mi función. Toma nota de estos dos ejemplos y vamos por la siguiente fórmula. Ok, vámonos a la siguiente fórmula. Esta fórmula que te estoy poniendo aquí se le conoce como regla del producto. Sirve para derivar un producto de dos funciones. ¿Sí? Aquí está derivada de u por b es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Bueno. Honestamente, esto también se puede derivar de otra manera. Yo pudiera efectuar el producto de estos dos polinomios y luego ya nada más derivarlo, pues casi todos con esta fórmula. Pero bueno, ahorita mi objetivo es enseñarte a usar la regla del producto. Entonces, a esto yo le voy a llamar U y a este otro factor yo le voy a llamar B. Los voy a anotar por acá y los voy a derivar por separado. Pues U va a ser igual a 2x cúbica menos 3 y la derivamos, derivada de U con el truquito que te acabo de enseñar. 2 por 3, 6 y al exponente le resto 1. La derivada de 3 es 0, entonces ya no hago nada. Vámonos con b. B es todo esto. Ahora derivo b. Aquí sería 4 por 2 es 8 y al exponente le resto 1. Aquí sería, fíjate aquí, menos 8 por x. Bueno, aquí utilizo prácticamente la fórmula 3. La derivada de la constante por x, pues es la misma constante.
menos 8. Y la derivada de uno que es cero. Una vez que tú ya tengas lo que es u, u', b', que es la derivada de b, simplemente vamos a sustituir en esta fórmula número 7 y vamos a tener la derivada. Entonces ahí lo voy a hacer. Entonces esto me va a quedar que mi derivada de y con respecto a x, simplemente sigo la fórmula, ¿sí? Aquí me está diciendo esto que es u por la derivada de b. Entonces sería multiplicar esto que es u por esto que es la derivada de b. Entonces simplemente lo voy a dejar indicado. 2x cúbica menos 3 que multiplica a 8x menos 8. Luego la fórmula dice que esto sigue con un signo de más b por la derivada de u. Entonces aquí sería más b, que es prácticamente todo esto por la derivada de u, que es esto. Aquí voy a cambiar tantito el orden de los factores. Puedo poner esto multiplicando a esto. No pasa nada si yo invierto estos factores, ¿sí? Acuérdate la frase del orden de los factores no altera el producto. Entonces voy a poner 6x cuadrada que multiplica a 4x cuadrada menos 8x menos 1. Y bueno, ahí ya está derivada. Todo esto es la derivada de y con respecto a x. Sin embargo, para tratar de simplificar un poquito esto, puedo efectuar estos productos, ¿sí? Recuerden que aquí para efectuar estos productos se utiliza la propiedad distributiva de la multiplicación, es decir, multiplico de esta forma, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Y aquí lo mismo, este monomio por todo lo que es este polinomio, ¿sí? Bueno, entonces voy a ir efectuando estos productos y vamos a reducir términos semejantes. 2x cúbica por 8x, 2 por 8 son 16 y x cúbica por x es x cuarta. 2x cúbica por menos 8, más por menos menos, 2 por 8, 16. Y bueno, me quedaría x cúbica. Luego, menos 3 por 8x, menos por más menos, 3 por 8, 24, queda 24x. Menos 3 por menos 8, menos por menos, más. 3 por 8, 24. Vámonos acá. Bueno, más por más, 6 por 4, 24. Y x cuadrada por x cuadrada, los exponentes se suman, me queda x cuarta. Más por menos menos, 6 por 8, 48. Y x cuadrada por x queda x cúbica. Más por menos menos, y 6x cuadrada por menos 1, simplemente menos 6x cuadrada. Y ya tengo este polinomio. Aquí nada más lo único que me compete es reducir términos semejantes. Vamos a ver términos semejantes. Este es un término semejante con este. Vamos a buscar otros. Luego, busquemos, por ejemplo, menos 16x cúbica con menos 48x cúbica. Y de ahí en fuera ya no tengo más términos semejantes. ¿Ok? Entonces vamos a sumar o a restar los términos semejantes. Esto me va a quedar que y', que es la derivada, va a ser igual, aquí sería 16 más 24, eso da 40. Sería 40x a la 4. Menos 16x cúbica menos 48. Eso sería menos 64x cúbica. Después ya sé que me queda menos 6x cuadrada, menos 24x y más 24. Y ahí ya tenemos la derivada de esta función utilizando la regla del producto. Honestamente, como te acabo de mencionar, aquí podríamos derivar esto otra vez, de otra forma. O sea, aplica la regla del producto aquí. Bueno, la regla, perdón, la propiedad distributiva de la multiplicación y luego derivas el polinomio que te dé, pues prácticamente usando esta fórmula casi en todos los términos y llegas a este mismo resultado. Pero aquí el objetivo es enseñarte a utilizar la regla del producto, ¿sí? Bueno, yo creo que esta copia hasta aquí pausando el video y vamos con lo que sigue. Bien, ahora tenemos esta otra regla de derivación y esta se conoce como regla del cociente, ¿sí? Esta es para derivar un cociente de dos funciones. Dice derivada de u sobre b, esto es prácticamente b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b cuadrada. En otras palabras, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. ¿Sí? Y bueno, cada que tengamos un cociente de funciones, vamos a utilizar esta regla del cociente. Entonces, al numerador le vamos a llamar u, al denominador le vamos a llamar b.
Vamos a derivarlos por separado para que esto sea un poquito más sencillo. Aquí lo voy a ir haciendo. Entonces, declaramos que u es 5x cúbica menos 8x. Y por acá voy a anotar que b es 2x cuadrada menos 4. Y derivo cada una por separado. U', que es la derivada de u con respecto a x, utilizando el truquito que te enseñé, 5 por 3, 15. Quedaría 15x cuadrada porque al exponente le restamos 1. Y la derivada de menos 8x, utilizando la fórmula 3, que prácticamente sería menos 8. Vámonos con esta. Para derivar b, sería para derivar 2x cuadrada, 2 por 2, 4. Al exponente le resto 1, me queda x con exponente 1. Y la derivada de menos 4, que en este caso por fórmula 1 es 0. Ya no se escribe. Y ya no escribo esa. Bien, ya que tengo u', b', podemos sustituir simplemente en lo que es la regla del cociente. Aquí vamos a sustituir, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que derivada de y con respecto a x va a ser igual. Pues aquí dice b por u'. Entonces, para mí eso sería multiplicar prácticamente b por u', ¿sí? Entonces vamos a indicar ese producto. En el orden que tú quieras, acuérdate que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues aquí sería prácticamente 2x cuadrada menos 4 por 15x cuadrada menos 8. ¿Ok? La fórmula tiene menos, yo pongo menos, ¿sí? Luego dice u por b'. Entonces sería multiplicar esto que vale u por b'. Te repito, el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo poner esto que multiplica esto o puedo poner primero este que multiplica este. En esta ocasión voy a poner 4x primero por ser un monomio que multiplica un binomio. Sí, pero tú lo puedes poner en el orden que tú quieras. Entonces aquí sería 4x que multiplica a 5x cúbica menos 8x. Y todo esto va a estar dividido. Vamos a poner esto entre b cuadrada, que para mí b es esto de aquí. Entonces vamos a ponerlo. Sería 2x cuadrada menos 4. ¿Qué sigue ahora? Simplemente tenemos que hacer un poquito de álgebra, utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación y reducir términos semejantes en el numerador. Lo mismo aquí y acá. Y tendremos lista la derivada. ¿Ok? Lo voy a hacer. Entonces aquí 2x cuadrada por 15x cuadrada, 2 por 15 son 30 y x cuadrada por x cuadrada, pues x a la 4. Los exponentes se suman. 2x cuadrada por menos 8 más por menos menos sería 16x cuadrada. Menos 4 por 15x cuadrada, pues sería menos 60x cuadrada. Menos 4 por menos 8, menos por menos más. 4 por 8, 32. Luego aquí ya terminé con este producto. Ahora nos vamos con este. Menos 4x va a multiplicar estos dos términos. ¿Sí? Entonces aquí sería menos por más menos. 4 por 5 son 20. Y x por x cúbica, recuerda que solamente se suman los exponentes. Ese tiene exponente 1 más 3, 4. Menos por menos más. 4 por 8, 32. Y x por x, x cuadrado. Y todo esto dividido entre, por cierto, aquí se me olvidó poner al cuadrado, ¿sí? Dado que esto lo pide. Entonces, esto es obligatorio, tiene que ser así, ¿ok? Todo esto dividido entre 2x cuadrada menos 4 y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Una disculpa porque ahí se me había pasado elevar al cuadrado esto, ¿sí? Aquí en el denominador no vamos a hacer ninguna operación, lo voy a dejar así indicado y así se ve bastante bien. En lo que es el numerador voy a reducir términos semejantes. Vamos a identificar los términos semejantes que tenemos. Por ejemplo, me doy cuenta que este término de aquí, vamos a ver, lo que es 30x a la 4 es semejante con menos 20x a la 4. Luego, me doy cuenta que, por ejemplo, menos 16x cuadrada es semejante con este y con este. Entonces, reducimos los términos semejantes. Vamos a hacerlo. Y esto me va a quedar de esta manera. Que mi derivada de y con respecto a x, bueno, aquí sería 30 menos 20, eso da 10. Sería 10x a la 4. Aquí, menos 16, menos 60, más 32. Ahí simplemente pues hay que hacer una suma y resta algebraica, así, menos 16, menos 60, más 32.
queda menos 44. Entonces aquí nos queda menos 44x cuadrado. Y por último me queda el 32, que no tenía ningún término semejante. Y todo esto dividido entre ese binomio que está elevado al cuadrado. 2x cuadrada menos 4 y al cuadrado. Y esa sería la derivada ya de una manera más simplificada. Pues ahí tenemos ya nuestro resultado de esta derivada. Y ahí está ya. Entonces, siempre que pues tengas un cociente, ¿sí? De funciones, hay que utilizar la regla del cociente. Obviamente aquí podemos derivar funciones un poquito más complicadas, pero bueno, este video, el objetivo es nada más derivar funciones lo más sencillas que se puedan, funciones sencillas. En los próximos videos puedes ver ya videos en solitario de funciones más complicadas. Sí, por el momento aquí el objetivo es que tú aprendas a derivar funciones algebraicas, las más sencillas, las básicas, ¿sí? Bien, toma nota hasta aquí y vamos a ver otra formulita. Siguiente fórmula. Esta se conoce como regla de la cadena, ¿sí? Es cuando ya derivamos prácticamente la potencia de una función ya compuesta, ¿sí? Aquí esto dice que es n por la función elevado a la n-1 y por la derivada de la función. Y bueno, aquí tengo un ejemplo. Me están pidiendo derivar este binomio que está elevado al cubo. Entonces aquí, pues claramente nos damos cuenta que todo lo de adentro lo vamos a llamar u, para que sea u a la n. Y este exponente 3 va a ser la letra n, el exponente, ¿sí? Entonces a mí me gusta derivar por separado. Entonces declaro que todo lo de adentro es u. Entonces aquí sería que u es 2x cuadrada menos 3. Y derivamos la u. Es la derivada de u con el truquito que ya sabemos. 2 por 2, 4. Y bueno, al exponente le resto 1. Y menos la derivada de 3, pero por fórmula 1 la derivada de 3 es 0. Ya que tengo U y U', sustituyo en esta fórmula que yo le estoy llamando fórmula 9 en este formulario de esta pizarra. Entonces aquí va a ser que la derivada de Y con respecto a X, pues simplemente empiezo a seguir la fórmula. Aquí dice N por U a la N-1 y por la derivada de U. Entonces mi N vale 3, pues simplemente sería 3 por U, que es todo lo de adentro. Al exponente le resto 1, pues 3 menos 1 son 2. Y por U', que es la derivada de U, pero U' es 4x, entonces sería por 4x. Y aquí ya está derivado. Lo único que vas a hacer siempre es multiplicar estos extremos, ¿sí? Siempre multiplica esos extremos, 3 por 4x, para que la respuesta se vea más bonita. Entonces, la derivada de y con respecto a x, pues sería 3 por 4x, 12x. Así se ve más bonito. Y aquí quedaría 2x cuadrada menos 3 y esto elevado al cuadrado. Y ya tengo la derivada resuelta. ¿Sí? Aquí está. Listo. Bien, toma nota hasta aquí. Te voy a hacer otro ejemplo. Bien, me están pidiendo derivar esta función. Y bueno, esta función a mí me puede sacar de onda porque yo no le veo parecido a esto, a una u elevado a la n. Pero acuérdate la reglita del álgebra que te puse hace rato, ¿sí? Que cuando tenemos prácticamente una raíz, ¿sí? Enésima de la potencia de un número, ¿sí? Aquí, bueno, déjame acomodarla bien. Sí, aquí, por ejemplo, eso es igual a este número elevado a este exponente fraccionario. Entonces yo puedo aplicar esa reglita primero, o sea, esta función yo la puedo reescribir así. Mi índice es 3, es una raíz cúbica de este binomio al cuadrado. Entonces yo puedo poner esto de esta forma primero, antes de derivarla. O sea, aquí el exponente de dentro de 2, bueno, pues sería 2 tercios, ¿sí? Porque el índice era 3. Y ahora sí ya derivamos esto, nada más identificamos con respecto a la fórmula las cositas. Todo lo de adentro sería esta U. Y este 2 tercios sería la n. Entonces vamos a anotar nuestra u y la derivamos por separado. Anotamos la u sería 3x a la 4 menos 4x. Derivando con el truquito que ya sabemos, derivada de u sería 3 por 4, 12, sería, y le resto 1 al exponente. Y la derivada de 4x, simplemente por esta formulita 3, pues sería en este caso 4. Bueno, como es menos 4x, bueno, pues menos 4. Ya teniendo eso, ahora sí ya puedo sustituir en la regla de la cadena, que es esta de aquí. Vamos a sustituir aquí, sí, justamente en esta parte. Entonces vamos a notar que
la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, pues aquí dice n por u a la n menos 1 por u'. Ok, mi n vale 2 tercios. Entonces sería 2 tercios por u, pero u es todo lo de adentro. ¿Sí? Y al exponente le restamos 1. 2 tercios le resto 1, ¿sí? Sería menos 1 tercio. Y además, siguiendo esto, por la derivada de u, que en este caso sería todo esto. Entonces sería prácticamente multiplicado por 12x cúbica menos 4. Para que esto se vea más bonito, ya te lo mencioné hace ratito, multiplicamos los extremos, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y bueno, aparte de que voy a multiplicar estos extremos, si yo quiero poner esto un poquito más elegante, en el álgebra a nosotros no nos gustan los exponentes negativos. Podemos hacer que esto quede con un exponente positivo utilizando otra de las reglas de los exponentes. Si cuando nosotros tenemos una cantidad elevada a un exponente negativo, nosotros podemos bajarla al denominador y cambiarle el signo al exponente, es decir, positivo. Entonces, en este siguiente paso, que ya es algebraico, ya no es de cálculo, voy a bajar al denominador esto para que el exponente sea positivo, ¿sí? Y voy a multiplicar 2 tercios por todo esto. Y bueno, en el denominador también me topo con este 3. Bien, lo voy a hacer. Ya esto es álgebra, esto no es cálculo diferencial, ¿sí? Entonces aquí sería y' va a ser igual, sería multiplicar este 2 tercios por todo este binomio. Nada más lo puedo dejar así, puedo dejar el 2 arriba y que multiplica 12x cúbica menos 4, y en el denominador mantengo el 3 del 2 tercios, ¿sí? Así, y que multiplica ese binomio que está elevado al exponente 1 tercio, pero ya sería positivo. Así puede quedar nuestra derivada. Sin embargo, también a veces cuando el exponente es 1 tercio o 1 medio, muchas veces lo devuelven a radicales. Puedo utilizar esta reglita que te estoy señalando acá. Si mi exponente es fracción, lo puedo devolver a un radical, ¿sí? Entonces, pues vamos a devolverlo a un radical para que la derivada se vea un poquito más elegante. Entonces, arriba no le muevo nada, no lo multiplico, me gusta dejarlo así, pero también podría efectuar el producto arriba sobre 3 que multiplica a, ok, me fijo aquí en el denominador de mi exponente es 3, ese va a ser el índice de mi radical, ¿sí? Y bueno, entonces quedaría la raíz cúbica de, pues todo lo de adentro elevado al exponente 1, pues si se va a elevar al exponente 1 ya no se escribe el exponente 1. Sería raíz cúbica de todo eso. Y así ya se ve un poquito más elegante mi derivada. En próximos videos ya nada más vas a estar viendo ya derivadas de funciones un poquito más complicadas, ¿sí? Ya donde mezclamos varias de estas reglas, ya van a estar mezcladas todas entre sí. Pero bueno, el objetivo de este video en sí es nada más que aprendas a derivar utilizando las reglas de derivación básica y solamente de funciones algebraicas, porque pues también tienes que aprender a derivar funciones trascendentes como funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Pero bueno, espero que pues te haya sido de utilidad todo esto que te he presentado aquí en este video. Bien, ya nada más para terminar este video, aquí te dejo un bloque de ejercicios para que tú practiques las derivadas que te he estado enseñando, ¿sí? Con lo que te expliqué en este video, tú debes de ser capaz de resolver todas estas derivadas. Aquí te está pidiendo que derives todas estas funciones. Algunas están en términos de t, recuerda tratar a t como si fuera x, ¿sí? Por ejemplo, esta es una de ellas. Otras están en términos de u, aquí u trata u como si fuera x, ¿sí? Y a, b y c son constantes. Sí, aquí, por ejemplo, está en términos de p, aquí trata la letra p como si fuera x, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la s trata la s como si fuera una X, en fin, no importa que te cambien la letra. Por ejemplo, esta, mira, aquí está K en función de R, entonces trata R como si fuera X, aunque bueno, igual esta no la podrías hacer quizás las últimas dos porque tienen la función exponencial E. Ok, bueno, las últimas dos no las hagas, igual esta, pero sí puedes derivar varias de las funciones que están aquí con el video que te acabo de filmar. Bien, pues si este video te ha sido de utilidad, por favor, regálame un me gusta, déjame tus comentarios aquí abajo en la caja, suscríbete a mi canal y comparte este video con todas tus amistades para que me ayudes a crecer en este canal. Bien, pues eso ha sido todo por este video. Te mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima.